Bueno, buenos días. Damos entonces inicio a nuestra segunda sesión de clase relacionada con la asignatura de electrónica y arquitectura de computadores. En esta sesión vamos a hacer énfasis en lo que son los fundamentos electrónicos. Estos fundamentos son los que nos van a dar, digamos, el punto de inicio de nuestro curso para entender algunos conceptos generales relacionados entonces con nuestros equipos de cómputo. Para este fin, entonces, iniciamos con el Sistema Internacional de Unidades, hablando un poco del Sistema Internacional de Unidades, donde hablaremos principalmente de pues, las unidades más importantes en el área de ingeniería. Cuando nosotros estamos hablando de el sistema de unidades, es muy importante tener en cuenta la importancia, valga la redundancia allí, la importancia de este concepto. Por ejemplo, cuando los controladores de la nave JPL encendieron sus propulsores del Mars Climate Orbiter para impulsarlo a la órbita, esta nave descendió en la atmósfera y explotó en pedazos. Eso fue el 23 de septiembre del 99. ¿Qué fue lo que sucedió? Resulta que, por un lado, los ingenieros dieron a esta nave la propulsión en libras fuerza, que es una unidad utilizada en el sistema inglés. Por el otro lado, digamos, en la base, asumieron que esos datos estaban en newtons, que es el sistema de medida del sistema internacional. Hay una total diferencia allí, una libra fuerza equivale a 4,45 newtons, es decir, 4,5 veces lo que se tenía proyectado. Por lo tanto, se podrán imaginar entonces los efectos sobre la aeronave al generar entonces una diferencia allí debido a no tener claras las unidades en las cuales se estaba trabajando. Allí entonces radica la importancia del uso de las unidades de medida para poder parametrizar o mejor, para poder estandarizar los conceptos de cualquier aplicación, de cualquier elemento o de cualquier situación que se esté presentando. Una definición incorrecta de la unidad, pues obviamente nos va a arrojar unos resultados totalmente diferentes. Es importantísimo, como decíamos anteriormente, la estandarización para que todos hablemos el mismo idioma. Obviamente, si estamos reunidos una serie de personas y unos hablan español, otros hablan inglés, otros hablan francés, otros alemán, seguramente va a ser un poco complicado entendernos. Es necesario estandarizar ese idioma para podernos comunicar adecuadamente. Lo mismo ocurre con el sistema internacional o con las unidades de medida. Debemos estandarizar ese idioma. Nosotros vamos a trabajar como es, digamos, recurrente en nuestro país, el sistema internacional de unidades. Por ejemplo, cuando a mí me dicen blancos radiantes, cuando a mí me dicen blancos más blancos, ¿yo qué puedo imaginarme? Bueno, ¿qué es un blanco realmente? Necesito estandarizar, necesito colocar un patrón de ese blanco. ¿Será que el blanco es el blanco de un tablero? ¿O el blanco será el blanco de un cuaderno? ¿O el blanco será el blanco de una silla? ¿O el blanco será el blanco de la leche? Entonces se empieza a generar una serie de dudas, se deja abierta a dudas la definición, por lo tanto no logramos generar ese estándar. Entonces nosotros podemos decir, bueno, pero ¿cuál de todos es un blanco? ¿Qué será un blanco? ¿Será que un blanco es este blanco? ¿Será que un blanco será este otro? ¿O será que estaban hablando de este blanco? ¿O será que para ellos esto es blanco? Bueno, entonces ese concepto, blancos más blancos, nos deja abierta la duda a
diferentes inquietudes, no podemos saber exactamente qué es ese blanco. Para nosotros en ingeniería, obviamente, es muy importante estandarizar estos conceptos. De esta manera surge entonces el sistema métrico decimal sobre 1875, en donde a partir de una conferencia general de pesas y medidas, 17 países firman este tratado internacional para determinar entonces cuál va a ser el sistema métrico que se va a utilizar. De esa manera se conforma la Conferencia General de Pesas y Medidas, que es la máxima autoridad, y pues obviamente se generan unos patrones base, y estos patrones base van dando cabida a nuevas magnitudes. En el sistema internacional se tienen las unidades básicas, se tienen las unidades derivadas y se tienen las unidades suplementarias. Entonces básicamente es a partir de las unidades básicas se generan otras unidades adicionales y de esas unidades se generan unas, digamos, subunidades a partir del uso de unos prefijos, a partir del uso de unas palabras que ahorita más adelante comentaremos. El Sistema Internacional de Medidas es un sistema basado en magnitudes, donde tenemos unas unidades, unos prefijos y obviamente unos símbolos y unas reglas de utilización. Esto viene normatizado, esto viene estandarizado, de tal manera que es de uso general para todos aquellos países que utilicen el Sistema Internacional de Unidades, como el caso de nosotros. Por ejemplo, la magnitud, podemos decir entonces que el Sistema Internacional de Unidades tiene una magnitud, se representa con una magnitud, donde esa magnitud simplemente es el atributo de ese elemento, identificado cualitativamente y determinado a partir de una cantidad, a partir de un dato cuantitativo. Entonces yo entiendo que estoy midiendo una distancia, entonces puedo decir que esa distancia la determino en una unidad determinada. 8. ¿8 qué? Bueno, ahora miraremos 8 qué. La magnitud básica es, como decíamos ahora, los patrones generales. Entonces, por ejemplo, la longitud tiene un patrón general que es el metro, en las unidades del sistema internacional es el metro. La masa tiene también unas unidades estandarizadas que es el kilogramo, ojo ahí, no es el gramo, es el kilogramo. El tiempo también tiene unas unidades estandarizadas que es, o que son mejor los segundos, a partir de estas unidades o a partir de estos elementos estandarizados, surgen las demás unidades. Esas unidades se derivan en función, como decíamos, de las magnitudes básicas. Entonces, esas unidades básicas dan cabida a nuevas, como por ejemplo en el área. La unidad básica de longitud es el metro, pero en el área yo puedo hablar del metro cuadrado, ¿cierto? O en un volumen puedo yo hablar de un metro cúbico. También puedo combinar unidades a partir de las unidades básicas. Por ejemplo, una unidad básica es la cantidad de sustancia. La cantidad de sustancia se mide en mol. Y el volumen en metros cúbicos. Entonces, una unidad para la concentración sería el mol sobre metro cúbico. Básicamente, lo que queremos representar acá es la importancia que tiene un sistema de unidades. Entender que el sistema de unidades tiene unos patrones, tiene unas unidades base, que de esos patrones, de esas unidades base, se generan unas unidades derivadas a partir de los elementos principales, como decíamos el área. La unidad principal es el metro, que es una medida de longitud, pero si yo quiero medir el área, estaría hablando de metros cuadrados. Si yo quiero hablar, por ejemplo, de una velocidad será metros, puede ser sobre segundos o puede ser kilómetros por hora, ¿sí? O sea, de diferente manera puedo definir algunas unidades derivadas a partir, obviamente, como decíamos, de los patrones base.
vamos a tener entonces diferentes valores que se van representando a partir de esas unidades, pero también a partir de unos prefijos. Es el caso, por ejemplo, de la masa, donde si tenemos acá 10.5 kilos, entonces me dicen, no sé, vamos a comprar carne para un asado y entonces en esa carne me vendieron 10 kilos y medio, 10 kilos y medio. Sabemos que esos 10 kilos y medio corresponderían entonces a 21 libras, ¿cierto? Entonces ahí hay una, ahí hay eh, una relación clara entonces entre diferentes unidades de medida. Pero si observamos, esa unidad tiene algo importante, que son los kilos. Kilos. Ese kilo me representa un elemento determinado. Para nuestro caso me está diciendo, mire, 10.5 kilos equivale a 10.500 gramos. Es decir, esa palabra kilo lo que está representándome es una unidad de 1000, una unidad de 1000. De esta manera, entonces, ya para resumir nuestra primera parte, vamos a definir 7 elementos principales: la longitud, cuya magnitud es el metro y se escribe con M; masa, kilogramo, se escribe kg; tiempo, segundo, que es simplemente la S; la corriente eléctrica se mide en amperes y se escribe con la A; temperatura termodinámica, temperatura, se representa con los Kelvin, la K; cantidad de sustancia, mol, se escribe mol; y la intensidad luminosa o lumínica, que se utiliza candelas, se escribe CD. Estas son las unidades base del sistema internacional. No significa que sean las unidades que nosotros manejamos día a día. ¿Por qué? Porque seguramente nosotros manejamos el tiempo en horas. Nosotros manejamos la temperatura en grados centígrados. Nosotros manejamos la intensidad luminosa en lumens, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estas son las unidades base, pero estas unidades base dan cabida a otras unidades adicionales. Unidades derivadas, podemos hablar, por ejemplo, de superficie, metro cuadrado; volumen, metro cúbico; el ángulo plano en radianes; el ángulo sólido en estelas radianes; la velocidad en metros por segundo o en kilómetros por hora; la aceleración en metros por segundo cuadrado; la concentración de cantidad de sustancia mol por metro cúbico. Bueno, diferentes unidades que podemos encontrar, repito, derivadas de las unidades principales. Otras unidades: frecuencia, que se mide en hertz. Por ejemplo, nosotros eh, para el área de arquitectura de computadores nos interesa bastante la frecuencia, ¿cierto? Entonces la frecuencia es en hertz, que es básicamente segundos a la menos 1. También se tiene la fuerza, que se puede dar en newtons, kilogramo metro sobre segundo cuadrado; presión, que se mide en pascales, kilogramos sobre metro segundo al cuadrado; trabajo de energía, que es en joules; la potencia, que es en vatios, kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cubo; carga eléctrica, potencial eléctrico, capacitancia eléctrica, conductancia eléctrica, resistencia eléctrica, que es kilogramo metro cuadrado sobre amperio cuadrado segundo cubo. Entonces, decíamos que las unidades principales, que es básicamente esta zona de acá, unidades principales, generan las unidades derivadas. Generan las unidades derivadas. Así como veíamos en el caso de los gramos, se generan múltiplos y submúltiplos, como por ejemplo el caso de los kilos. Los kilos, estamos hablando de 10 a la 3, o sea, de 1000, 10 a la 3 significa 1000, y eso me da una unidad determinada para medir algún elemento específico. Por ejemplo, el kilogramo, pues estaremos hablando de 1000 gramos, 10 a la 3 gramos. En ingeniería, nosotros nos interesan básicamente las unidades, digámoslo así, que tenemos aquí resaltadas. Entonces, básicamente tendremos estas 4 por el lado, digámoslo así, de las unidades superiores: 10 a la 12, 10 a la 9, 10 a la 6, 10 a la 3. Estaremos hablando de kilo, mega, giga, tera, ¿sí? Y por el lado de las unidades más pequeñitas, entonces hablaremos de estas 4, que nos representan mili,
10 a la menos 3, micro 10 a la menos 6, nano 10 a la menos 9, pico 10 a la menos 2. Estas son las unidades, múltiplos y submúltiplos, que se utilizan en ingeniería, que son más importantes para utilizar en el área de la ingeniería. De esta manera, entonces podemos determinar algunos ejemplos generales. Llevar un kilovoltio, 1 por 10 a la 3, a su unidad base, que es el voltio, 1 por 10 a la 0. Aquí hay unos aspectos importantísimos. Como hay que llevarlo a una unidad inferior, entonces lo que hacemos es multiplicar por el respectivo factor. Es decir, un kilovoltio multiplicamos por 1000. Un kilovoltio, kilo, que es 1000, 10 a la 3, entonces multiplicamos por 1000 y me va a dar sencillamente 1000 voltios. Sencillo. En este caso, en el segundo ejemplo, queremos llevar un miliamperio, 10 a la menos 3, a la unidad base, que es el amperio, 10 a la 0. Como hay que llevarla a una unidad mayor, lo que hacemos es dividir por el factor. Entonces, en este caso, un miliamperio lo dividimos por el factor diferencial o por el factor de diferencia, que son 3 ceros. Entre 10 a la menos 3 y 10 a la 0, pues hay 3 ceros. Entonces, dividimos por 1000. Y ahí nos va a dar 0,001 amperios. 0,001 amperios. Básicamente nos interesa hacer énfasis en estos elementos. Como hay que llevar la unidad inferior, multiplicamos por el factor, la diferencia que hay entre las dos potencias. Como hay que llevarlo a una unidad mayor, entonces dividimos por el factor, que es en este caso 1000, que es la diferencia que hay entre los dos elementos. Si queremos mirarlo, en el primer caso, la diferencia que nos da allí es una diferencia positiva, de 3 a 0, ¿cierto? O de 0 a 3 hay 3 unidades. Mientras que en el otro caso hay 3 unidades pero negativas, entre menos 3 y 0, hay 3 unidades negativas. Como las unidades son positivas, multiplicamos. Como las unidades son negativas, dividimos. Y ahí encontramos entonces la forma más sencilla de realizar las conversiones. Por ejemplo, si queremos llevar 15.000 a un valor en kilos, pues estaremos hablando de 15 miles, o sea, 15 kilos, de 15 kilos. El cuarto ejemplo es un poco más elaborado, digámoslo así, un poco más difícil, sin llegar a ser pues difícil, digámoslo así, un poco más difícil que los anteriores, es llevar 0,15 amperios por 10 a la 0 a su valor en miliamperios, entonces queremos llevarlo a la menos 3. Básicamente, revisamos la diferencia de nuevo, entre las dos unidades hay entre 0 y 3, hay 3 unidades positivas, por lo tanto multiplicamos por 1000. Multiplicamos por 1000. Al multiplicar por 1000, entonces nos va a dar 15 por 10 a la menos 3, que sería, para nuestro caso, 15 miliamperios. Es decir, 0,15 amperios. 0,15 amperios equivalen básicamente a 15 miliamperios. A 15 miliamperios. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de conversión. Otro ejemplo más, 14 kilovatios a su valor en megavatios. Entonces, de nuevo, vuelve y juega. Revisamos la diferencia entre los dos es de 3 y 6, ¿cierto? Pero queremos llevarlo a una unidad superior, por lo tanto tenemos que dividir. Dividimos entonces en este caso por la diferencia de factor, y me daría entonces 14 kilovatios dividido 1000, sería 0,14 por 10 a la 6, y eso me daría entonces 0,14 megavatios. Como estamos llevándolo a una unidad superior, pues obviamente las unidades o la cantidad, la magnitud debe ser menor. Debe ser menor. Porque vamos a expresar el número en una unidad cualquiera, en un prefijo cualquiera, lo vamos a expresar en un prefijo mayor, más grande. Como es más grande, pues tendrá que tener menos magnitud, menos unidades en su magnitud. El ejemplo número 6 nos pide llevar 15 nanoamperios. Recordemos que los nanoamperios son 10 a la menos 9 a un valor en miliamperios. De nuevo, queremos llevarlo a un valor superior. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Entre los dos hay una diferencia de 6 unidades. Por lo tanto, tenemos que dividir por 1 por 10 a la 6, es decir, por 1.000.000. Al dividir, entonces vamos a obtener 0,00015 miliamperios. 0,0015 miliamperios.
amperios. Ahí podemos entonces establecer o revisar o entender diferentes conversiones, diferentes formas de convertir las unidades de unos a otras, de acuerdo con lo que estemos necesitando, con lo que el ejercicio nos pida. Lo importante es establecer que nosotros nos interesa trabajar en estas unidades: kilovatios, megavatios, nanoamperios, miliamperios. Es decir, no vamos a manejar 1 por 10 a la 3 o 5 por 10 a la 3, sino vamos a decir 5 miliamperios, 5 miliamperios. Nosotros no vamos a manejar la notación científica, que es esta: 1 por 10 a la 6, 1 por 10 a la 3, 1 por 10 a la menos 9, 1 por 10 a la menos 3, sino que, repito, vamos a manejar la notación ingenieril: kilos, megas, milis, nanos, ¿sí? Entonces, ahí trabajamos de esa manera. De esta manera, entonces, vamos a hablar un poco de los fundamentos de electrónica. Los fundamentos de electrónica, entonces, me van a permitir entender algunos conceptos generales. Van a permitir entender algunos conceptos generales de los que vamos a trabajar durante el curso. Inicialmente, hablemos de la carga. La carga, digamos que es la unidad más pequeña que podemos encontrar en la materia, en el átomo. Podemos tener cargas principalmente de tres tipos: lo que se conocen como electrones, que tienen carga negativa, los protones, que tienen carga positiva, y los neutrones, que, como su nombre lo indica, tienen carga neutra. Esos electrones, carga negativa; protones, carga positiva; neutrones, carga neutra, son los elementos que componen el átomo. Son los elementos más diminutos que componen el átomo. Que el protón y el neutrón los encontramos en el núcleo, y los electrones los encontramos girando alrededor de dicho núcleo. La carga la representamos con la letra Q mayúscula, si es una carga continua, es decir, que nunca cambia, o lo representamos con una Q minúscula, si es una carga variable, es decir, que puede variar con el tiempo. Sus unidades de medida son los coulombios, que se representa con la letra C. Otro elemento importante en la carga es el concepto que ya conocemos, ¿no? Que las cargas opuestas se atraen, mientras que las cargas iguales se repelen. Cargas opuestas se atraen, cargas iguales se repelen. Esto es importante porque necesitamos entender necesitamos entender el comportamiento de las cargas en cualquier circuito eléctrico. El siguiente elemento que queremos comentar es la corriente. La corriente, o intensidad de corriente, se representa con la letra I. Y básicamente lo que tiene que ver es con el flujo de electrones, la cantidad de electrones que pasa por un punto en un tiempo determinado, en un segundo en este caso. La cantidad de electrones que pasan por un punto del circuito en un segundo, esa es la corriente. Entonces podemos decir que es el flujo de electrones o el tráfico de electrones que están sucediendo. Como este tráfico es un tráfico grande, su unidad es en amperios. Esta unidad de amperios me está diciendo 6 trillones de electrones por segundo. O sea, un amperio equivale a 6 trillones de electrones por segundo, que están pasando 6 trillones de electrones por segundo. Entonces, el amperio justamente lo que hace es representar una unidad que es 3 trillones de electrones por segundo en un solo elemento, que serían los amperios. El voltaje se representa con la letra B. También se conoce con el término de tensión eléctrica. Es simplemente esa fuerza, esa energía que impulsa a los electrones, para que los electrones pues, puedan recorrer el circuito
y formar la corriente eléctrica. Algo importante que hemos venido comentando y que vale la pena hacer énfasis es en que el flujo es de electrones. Lo que se mueve son los electrones. ¿Por qué son los electrones? Porque como decíamos, los electrones son los que están por fuera del núcleo, son los que están en las bandas fuera del núcleo y son los que se pueden mover más fácilmente. Un voltaje lo puede proveer, lo puede proporcionar una pila, una batería, un generador eléctrico, etc. Y se mide entonces en voltios. Se mide en voltios. La resistencia tiene que ver justamente con esa oposición al paso de la corriente. Entonces, de acuerdo con la naturaleza del elemento, de acuerdo con la composición de ese elemento, el elemento proporciona o genera mayor o menor oposición a la corriente, al paso de corriente, mayor o menor oposición, de acuerdo con el tipo de elemento que sea. Esta oposición se conoce con el nombre de resistencia eléctrica, de R mayúscula, y se mide en ohmios. Se mide en ohmios. Siguiente elemento fundamental que podemos mencionar acá es el elemento de la potencia. Es el elemento de la potencia. La potencia básicamente equivale a esa transformación de la energía. Recordemos que la frase fundamental en la carga que se dice que la energía no se crea ni se destruye, ¿cierto? La energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, los elementos, por ejemplo, la bombilla transforma la energía eléctrica en luz, las estufas en calor, los motores en movimiento. Y justamente esa cantidad de energía que se consume en un segundo es lo que se conoce entonces como potencia eléctrica. Potencia eléctrica que se representa con una P mayúscula, si es una potencia continua, P minúscula, si es una potencia variable, y se mide en vatios. Cuanto mayor sea la potencia del dispositivo, más energía va a consumir. Por ejemplo, más alumbrar una bombilla, más calentará una estufa, o más rápido se moverá un motor. Hagamos una analogía como para entender un poco más estos conceptos. Cuando nosotros estamos hablando de estas leyes básicas en electricidad, vamos a describir, o mejor, podemos hacer la analogía a partir de la descripción de un modelo hidráulico. Que un modelo hidráulico básicamente es el flujo del agua en un circuito determinado. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un tubo o un conductor, mejor, un conductor eléctrico, por el cual fluye corriente, pues lo podemos asimilar a un tubo por el cual fluye agua. Si tenemos un circuito donde fluye corriente, podemos asimilarlo a un circuito hidráulico donde fluye agua. De esta manera entonces establecemos, si tenemos dos tanques, para que haya entre los dos un agua circulando, ese agua equivale a corriente eléctrica, vamos a requerir de una diferencia potencial, vamos a requerir de una diferencia de nivel, de una diferencia de altura, para que por gravedad el agua circule de un lado al otro. Por gravedad circule de un lado al otro. Aquí mismo entonces podemos identificar algunos elementos. Algunos elementos como, la decíamos, la intensidad de corriente. Algunos elementos como el conductor, donde el conductor pues será principalmente esa tubería por donde pasa el agua, podemos, por ejemplo, hablar de si se genera una obstrucción en la cañería, en la tubería, si se genera una obstrucción, esa obstrucción pues estará diciéndome que representa la resistencia, ¿cierto? Que es la oposición a que pase el agua. En este caso la resistencia oposición a que pase la corriente.
De esta manera tenemos un modelo de agua que representa un circuito eléctrico, una diferencia potencial que genera una corriente a través de un conductor donde se pueden presentar entonces resistencias, donde se pueden presentar resistencias a ese paso de agua. De estos elementos que acabamos de comentar, surgen dos elementos principales que se conocen como leyes, ley de Ohm, ley de Watt, donde relaciona Ohm, que son los ohmios, voltaje, que son los voltios, y amperaje, que es la corriente. Entonces se relacionan a partir de la ley de Ohm y de la ley de Watt. ¿Cómo se relacionan? Muy sencillo. La ley de Ohm, llamada así gracias al físico alemán Georg Simon Ohm, está vinculando, está relacionando el voltaje, la corriente y la resistencia. Van a darse cuenta ustedes que es realmente una, eh, una ley muy sencilla, una ley muy básica, pero que no por ser tan básica es irrelevante, por el contrario, como decíamos, es una ley fundamental de la electrónica. Es una ley fundamental de la electrónica. Es la ley, digamos que la ley base. ¿Qué nos dice esa ley de Ohm? Muy sencillo. Nos va a decir, mire, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Eso es lo que nos está diciendo esa ley de Ohm. Por ejemplo, podemos verlo. ¿Qué pasa si yo tapo el voltaje? Si yo tapo el voltaje, me queda corriente por resistencia. Me queda corriente por resistencia, de tal manera que me sale la fórmula voltaje es igual a corriente por resistencia. Sin embargo, si yo quiero calcular un valor de resistencia, por ejemplo, tapo la resistencia y entonces lo que me queda es que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. La corriente. Obviamente que esto surge de despejar de la función principal el valor de resistencia, ¿cierto? De despejar del valor principal. Y si queremos calcular el valor de la corriente, exactamente lo mismo, tapamos corriente y lo que nos queda entonces es que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces podemos generar a partir de la ley de Ohm básica, voltaje igual a corriente por resistencia, el resto de unidades. De la misma manera está la ley de Watt, atribuida o designada por James Watt, también fundamental en la electrónica, y de la misma manera, como la ley de Ohm, así sea fundamental, es muy básica, es muy sencilla. Vincula los elementos de voltaje, corriente y potencia. ¿Cómo los vincula? De una manera muy sencilla también, a partir de un triángulo de potencias. Exactamente lo mismo que comentábamos anteriormente. Si yo tapo potencia, me da voltaje por corriente. Me da que potencia es igual a voltaje por corriente. Pero si yo tapo voltaje, entonces puedo determinar que voltaje es potencia sobre corriente. Pero si yo tapo la corriente me va a dar entonces que es potencia sobre voltaje. Entonces tengo diferentes combinaciones allí de acuerdo con los valores que tenga, de acuerdo con las magnitudes que yo conozca. Si conozco voltaje y corriente, pues voy a determinar la potencia. Si conozco potencia y corriente, determino el voltaje. Si conozco potencia y voltaje, determino la corriente. Al combinar todas estas fórmulas en una sola, obtengo yo lo que se conoce como la rueda de fórmulas, Entonces, ¿cómo las combino yo? Pues a partir de sus leyes fundamentales, ¿no? Ley de Ohm, voltaje es corriente por resistencia.
Ley de Watt, potencia es voltaje por corriente. Entonces yo puedo empezar a combinarlas entre ellas y decir, mire, la potencia la puedo determinar como voltaje por corriente, resistencia por corriente cuadrado, que será como voltaje, es corriente por resistencia, pues reemplazo aquí voltaje, que es corriente por resistencia, y me queda corriente cuadrado por R. O también puede ser V cuadrado sobre R. Pero si quiero hallar el voltaje, pues puede ser corriente por resistencia, potencia sobre corriente, o la raíz de potencia por resistencia cuadrada. Bueno, y así cada una de las unidades. La unidad para corriente también, raíz de P sobre R, o P sobre V, o V sobre R. Raíz de potencia sobre resistencia, potencia sobre voltaje, voltaje sobre resistencia. Y la resistencia la podemos hallar como potencia sobre corriente cuadrado, voltaje cuadrado sobre potencia, o voltaje sobre la corriente. De esta manera, estandarizamos los conceptos fundamentales para la electrónica en general. Primero, unidades de medida. Unos sistemas básicos, que es el sistema internacional, unas magnitudes básicas, que generan unas magnitudes derivadas, las cuales se pueden trabajar a partir de prefijos con el sistema de ingeniería, milis, kilos, teras, megas, etc. Unas unidades, o mejor, unos elementos fundamentales, carga, corriente, voltaje, potencia, resistencia, que fundamentan el funcionamiento de cualquier circuito eléctrico. Esos circuitos eléctricos se rigen a partir de dos leyes principales, ley de Ohm y ley de Watt. Ley de Ohm y ley de Watt. De esta manera, entonces, llegamos a la primera actividad que tenemos que hacer. En la semana anterior, se supone, desarrollamos un cuestionario a partir de una bibliografía o unas referencias básicas. Aquí entonces la actividad nos pide lo siguiente, realizar una línea de tiempo. Una línea de tiempo sobre los fundamentos de la electrónica, lo que acabamos de hacer. Entonces, bueno, acá quedó, corrijo aquí la diapositiva, porque realmente no es una línea de tiempo, es un mapa conceptual lo que debemos realizar. Entonces, el ejercicio radica principalmente en generar un mapa conceptual. Un mapa conceptual que debemos realizar a través de la lectura, conceptos básicos de electrónica, del video de introducción a circuitos eléctricos, resistencia, corriente, voltaje, ley de Ohm. A partir de esos dos elementos, a partir de esas dos fuentes fundamentales, vamos a realizar un mapa conceptual. Un mapa conceptual que permita entender a profundidad los conceptos básicos utilizados en la electrónica. Para realizar ese mapa conceptual, se sugiere entonces que se utilice un software adecuado para tal fin. El software no necesariamente tiene que ser un programa que ustedes descarguen en el computador, puede ser una herramienta en línea, puede ser una herramienta, por ejemplo, como Mindomo, que es para hacer mapas mentales en línea. Puede ser una herramienta como FreeMind, que también permite hacerlo en línea, o puede ser con una herramienta que es para descargar, aunque pues tiene su versión libre, que es el CMAP Tools. Eso tiene también una versión libre para descargar, unas herramientas para educación. Entonces, cualquiera de esas tres. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos hacer el mapa mental y compartir ese mapa mental en la actividad respectiva, en el punto respectivo del aula, ¿de acuerdo? De esta manera, entonces, digamos, damos por finalizada nuestros temas principales. No sé qué inquietudes, qué preguntas, qué dudas tenemos, si hay inquietudes generales.
al respecto. Entonces estamos pendientes si hay dudas, preguntas, inquietudes. Perfecto, Jorman. Entonces cualquier cosa, quedo yo atento para las preguntas a partir de los diferentes canales de comunicación que comentamos anteriormente. Y de esta forma pues damos por terminada nuestra primera sesión y quedaríamos pendientes entonces para vernos el día martes a las 6 de la tarde. Muchas gracias por su atención. Una pregunta. Sí, claro que sí, Jorman, dígame. Usted ya subió la clase pasada, sino que yo no pude estar. Ya la Ah, subió sí, sí, a sí, la aula. ya en el aula debe estar subida. Yo verifico en la semana 1, en la primera semana, ahí hay una parte que dice desarrollo de la unidad, encuentros sincrónicos. Y ahí ya está la presentación, está subida para que la revise. Ah, sí. ¿Listo? Bueno, yo la reviso. Perfecto. Bueno. Perfecto, Germán. Entonces, cualquier cosa, ahí están todos mis datos, en esa presentación van a estar todos mis datos, por cualquier inquietud que tengamos. Perfecto. Entonces, muchas Listo, gracias profe. por todo y feliz fin de semana.